Hola dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Ya me dio comezón, algún mosquito bilingüe me está picando, pero bueno, no importa. En esta ocasión vamos a reaccionar a otro enlace que me pasaron ustedes en Instagram. Una suscriptora del canal, una gran amiga del canal que se llama Katy RN. Ese es su nickname en Instagram, Katy, que nos manda y nos saluda a todos desde España. Muchas gracias por este enlace. Me gustaría que en los comentarios, por favor, le agradeciéramos a Katy RN por este enlace. Me dijo, Ático, esta es mi canción favorita de Dimash, que es la canción de No. En esta ocasión la está cantando, yo creo que por lo que se ve es un programa de televisión, pero me dijo que la música es diferente, que utilizan bongos, que no hay duduk, que bueno, vamos a ver de qué se trata. Ha de ser espectacular como todo lo que hace Dimash y como todos los enlaces que me pasan ustedes. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver de qué se trata, porque saben que la de No también es de mis favoritas, está muy cerquita del segundo lugar, si no es que en segundo lugar, en cuanto a mis canciones favoritas de Dimash. Por mucho tiempo fue mi canción favorita hasta que descubrí Across Endless Dimensions. Se me traba la lengua, estoy viejito, discúlpenme. Y pues bueno, ahí ya vemos cómo van estas cosas. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver la recomendación de Katy. Y esperemos que nos sorprenda a todos, porque es una canción espectacular, la de No. Espero que sea con letra, porque con letra es No y sin letra es Vocalize. Y si me dijo que es No, tiene que ser con letra. Знай, у нас в студии Димаш, Кудайберген, ¿Mm? Игорь Крутой, группа «Фрукты». Знай. Snai. Ahí se dice No en ruso, Snai. Diablo, señorito. Wow. Ese boca la faray. Impresionante. Snai. Mm. ¿Saben qué me está dando la vibra? ¿Recuerdan la versión de No, bueno, de Vocalize, que reacciona, en una de las versiones que reaccionamos aquí en el canal, en donde está en un concierto, no recuerdo bien qué concierto es, que tiene el fondo en el escenario como que si estuviera en una jungla, ramas y caída de agua y todo eso? Como que me está dando la vibra de esa presentación por los, como, no sé si sean como tumbas, bongoes, timbales, no sé cómo le llamen en su país, se les conoce más como timbales, como tumbas. Ese sonido como que muy de tribu, muy, no sé, muy rico. Me da esa vibra, ese sentimiento como si estuviéramos escuchando esa presentación. Pero se escucha muy bien. Ese Vocal Fry de Dimash fue grave, ¿no? Lo que le sigue, ¡wow! Es impresionante. Oh, se escucha muy jungla, muy selvas. Ah. Mm. Mm. Wow, me gusta mucho porque está cambiándola bastante en cuanto a la forma de interpretarla. Sabemos que Dimash cambia todas sus interpretaciones, nunca son iguales.
Ese es uno de los datos de donde nos damos cuenta que siempre canta en vivo porque nunca la canta igual. Si cantara las versiones de estudio o grabaciones siempre sería igual en todo, pero no, como las canta diferentes sabemos que siempre canta en vivo. Y es increíble. Aquí esta versión que está haciendo, la está haciendo como que muy sentimental, con mucha pasión, porque las partes en donde la primera que sacó, que fue en el New Wave, donde salió con un traje todo blanco, sin camisa, sin playera, sin polera, como le llamen, las partes, los finales de los fraseos, los estaba haciendo, los hace muy profundos, y aquí los está haciendo profundos, pero con mucho aire. Los offsets los está haciendo impresionantes. Pero aparte me gusta mucho la cadencia que están llevando musicalmente hablando. Están llevando un ritmo muy tranquilo, muy sereno, como que te está envolviendo poco a poco, como si fuera una planta carnívora que está así y tú te posas en ella y poco a poco se va cerrando para envolverte. Eso es lo que está pasando con esta canción y está dando un toque diferente, le está dando un toque de acercamiento, de cercanía, de calidez. Es chulada. Escuchen los finales de los fraseos. Aquí en este sobre todo. Oh, y saca el aire, wow. Snai. Otra vez mucho aire. Ya la coloca. Uf. Wow, esto que acaba de hacer me encantó, me encantó. Estoy haciendo la comparación mental. Yo sé que nunca es bueno hacer comparaciones porque cada una tiene su encanto, pero me estoy yendo por la que les dije del New Wave, donde sale con el traje blanco, en donde en esta última parte lo hace ya con la voz muy colocada y cuando suaviza la voz, que cambia el registro de voz, lo hace más suave, más yéndose al lado, digamos que un tanto cuanto femenino, más dulce, más cándido. Aquí lo hace igual, pero empieza con muchísimo aire, empieza primero a sonar la corriente de aire y después llega la voz poco a poco y se escucha increíble. Escuchen el cambio del tono grave al tono agudo y vean la cantidad de aire que saca antes de pronunciar algo, es exquisito. Aquí en este cambio. ¡Oh! 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 Un pequeño melisma aquí soy. Oh. Oh. Oh, el efecto en la voz. Ese efecto que le están que está usando la voz, que le están metiendo la voz al final de los fraseos, es como un eco, como si fuera como estilo chorus, un delay. Se escucha impresionante porque él hace la nota pronunciada fuerte y después tiene un retraso como de unos
2 segundos. Después de que la pronuncia, en el fondo se escucha cómo se vuelve a pronunciar y es increíble. Ese efecto se escucha precioso. Miren, pongan mucha atención y escucharán el efecto. Oh, wow. Wow. Uh. Saxofón en lugar de duduk. Me gusta mucho cómo se escucha el bajo, está dando una imponencia impresionante. Oh. Ah. Ok. Wow. Oh. Ese final. Snai. Creo que la última parte fue impresionante. La canción es preciosa, no me malentiendan y que no se equivoquen. Toda la canción es preciosa, pero la última parte me encantó. Me encantó, toda la canción me gustó, pero la última parte tuvo una cosa sabrosa, salserosa, con mucho flow, no sé, algo riquísimo. Yo creo que lo amerita. Vamos a escuchar otra vez la última parte porque es un despliegue tanto vocal de Dimash como de sentimiento musical, tanto de los músicos. Me gustó mucho que sacaron a la banda. Cómo están sintiendo, cómo están fluyendo, cómo están leyendo las partituras al mismo tiempo, porque me di cuenta que todos están leyendo las partituras. Sobre todo se nota mucho el guitarrista que está tocando y está volteando así para estar leyendo las partituras que tiene enfrente de él. El baterista está sintiendo, tiene el ritmo, están muy metidos, se escucha delicioso. Vamos a volver a escuchar esa parte. Déjenme encontrarla en dónde empieza. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente desde aquí para volver a disfrutar este fragmento porque es impresionante. Ahí entra ya el ritmo. Están, si no me equivoco, están en 4/4. Oh. Oh. Vean cómo fluyen los músicos.
cómo llevan el ritmo. Wow. Mm. Wow, wow, esta parte es mágica. Tiene combinación de rock, tiene combinación de jazz, tiene combinación un poco de rhythm and blues. Es impresionante. Y aquí termina la reacción. Nuevamente a todos me gustaría que le diéramos las gracias a Katy RN desde la madre patria, desde España. La verdad, muchísimas gracias por este enlace. Síganme dejando sus enlaces tanto en Instagram como aquí en YouTube. Síganme en Instagram. A Instagram estamos subiendo las previas de lo que se está subiendo tanto a Patreon como a YouTube. Las miniaturas antes de que salgan. Qué videos están saliendo exclusivos solo para Patreon. También pueden ver los avances ahí de qué video es el que vamos a sacar en Patreon, para que me sigan también en Patreon. Si no sabes cómo seguirme en Patreon, en Instagram, aquí abajo en la caja de descripción del video ahí están unos enlaces directos para las dos plataformas, para que te suscribas a Patreon, para que me sigas en Instagram y estés enterado de las últimas noticias en cuanto al ático. Muchísimas gracias, síganme dejando sus enlaces, por favor. Y si esta reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video. Pues bueno, después de este deleite musical, de las dos reacciones de hoy, estuvieron deliciosas, tanto la de Analía como la de Katy. Muchas gracias, dears. Se les quiere, se les aprecia, se les respeta, se les admira. Y pues, síganme dejando sus enlaces y sugerencias, por favor, en todos lados. Pues no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.